Dios te bendiga. El día de hoy vamos a leer un texto bíblico que lo encontramos en Números 6, 24 y 26. Y dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Qué importante, chicos, es recibir cada día una bendición del Señor y que Él nos guarde en todo momento. Qué importante es recibir la misericordia del Señor todos los días. En su palabra dice que grande y nuevas son sus misericordias cada mañana. Qué importante que nosotros nos pongamos a cuentas con el Señor y que todo lo que hagamos agrade a nuestro Dios. Y vas a ver que el Señor pondrá sobre nosotros su rostro y sobre todo nos dará la paz que necesitamos. Amén. Vamos a orar, chicos. Gracias, Señor, por tu palabra, y reconozco que necesito tu bendición en todas las áreas de mi vida. Piense que solo tu bendición es la que me colma de tus bienes y favores, sin añadirme tristeza ni angustia alguna. Gracias por tu gran amor por mí, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El tema del día de hoy es planteo de ecuaciones, parte 1. Aquí vamos a resolver ecuaciones. Como dice aquí, no es adivinar un resultado, es seguir un proceso lógico basado fundamentalmente en las propiedades de las operaciones de adición, multiplicación, sustracción, división, etc. Para hallar el valor de la incógnita o variable, antes de resolver una ecuación cualquiera, nos interesa sobremanera saber formar dicha ecuación, que no es otra cosa que traducir un enunciado abierto de su forma verbal a su forma simbólica. Es decir, vamos a traducir la forma verbal a la forma matemática, ¿no? ¿Y qué pasos debo seguir para plantear una ecuación? Aquí dice, ¿no? Acá dice, hay muchos pasos, ¿no? Uno de ellos es leer bien el enunciado y entenderlo. Ubicar la incógnita y representarla. En este caso, nosotros como incógnita, o la parte desconocida, vamos a emplear, en este caso, letras, ¿no? Letras del abecedario. Generalmente se usa siempre la X, ¿no? X puede ser cualquier otra letra, puede ser A, B, M, X, Y, Z, ¿no? Entonces, esa es la incógnita que nosotros vamos a representar. Después dice traducir el enunciado del problema parte por parte. Nosotros cuando leamos bien un texto, tenemos que nosotros leer parte por parte. ¿Está bien? Otra es, teniendo la ecuación planteada, se podrá resolver. Luego comprobamos el resultado. Qué bueno que nosotros clases anteriores hemos hecho pues ecuaciones parte 1, ecuaciones parte 2. Ya sabemos nosotros resolver la ecuación, ¿no? A nosotros nos han dado ya planteado una ecuación. Ahora nosotros vamos a plantear leyendo siempre un texto, un enunciado. Entonces aquí ahora debes conocer el equivalente matemático de frases muy comunes, ¿no? Por ejemplo, cuando me hablan de agregar, es el signo suma. Quitar es lo que voy a restar. El producto de dos números voy a emplear entonces la multiplicación. El cociente de dos números voy a emplear en la división. Es igual a es el signo de igualdad. Otras frases muy comunes también son lo que significa, por ejemplo, ¿qué significa de o del? Significa por. Por ejemplo, dice, ¿no? El doble de 8. El doble de 8. Entonces, cuando yo hablo del doble también es un 2. 2 por 8. El doble de 8. Aumentar, añadir, significa pues que vamos a sumar. Cuando escucho por ahí de repente esta frase, ¿no? Disminuye, quita. Entonces estamos, en este caso, usar el signo de resta, ¿no? Cuando me hablen de es, o será, o fue, o era, entonces nos referimos al signo igual, ¿sí? Son frases muy conocidas. Vamos entonces a resolver unos ejercicios. Dice aquí plantear los siguientes enunciados. Entonces, chicos, nosotros lo que queremos es esto, ¿no? Primero leer un enunciado, traducirlo a la forma matemática. Y cuando ya está traducido a la forma matemática, recién voy a resolverlo, ¿no? Como hemos resuelto ecuaciones 1 y ecuaciones parte 2, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener entonces textos que nosotros vamos a leer, vamos a descifrar, por decirle, ¿no? En la forma matemática. Aquí dice, en el primer enunciado dice, un número desconocido. Cuando me dicen un número desconocido, o también la frase muy conocida, ¿no? La edad de Juan, un número.
Entonces, cuando se refiere a este tipo de textos, de frases, nos estamos refiriendo a la incógnita, porque no conozco el número. Si no conozco el número, acá me dice un número desconocido, entonces aquí voy a poner la variable X. Puedo poner cualquier variable, puedo poner A, B, Z, pero yo voy a colocar X. El triple, el doble, se refiere pues a un número que está multiplicándose 3 veces, ¿no? Por ejemplo, el triple significa 3, el triple a 3 voy a triplicar ¿a quién? De un número. La palabra de X significa por. Un número significa X, sería 3 por X. ¿Y esto qué significa? 3X, ¿no? 3 por X es 3X. 3 por X es 3X. Entonces, esta es la forma como se escribe el triple de un número, ¿no? El triple de un número. Aquí, una cantidad, o sea, no sé a qué se refiere con una cantidad. Entonces, ¿qué le voy a colocar cuando me dice una cantidad? Como no sé a qué se refiere, a la incógnita, ¿no? Una cantidad. Entonces se refiere a esa incógnita. Ahí está, una cantidad. Aumentada. La palabra aumentada dijimos que es una suma. Voy a sumar a mi incógnita. Voy a sumar, ¿qué? Voy a sumar 20. Aumentada en 20. Este es el planteo entonces a esta expresión, ¿no? Una cantidad aumentada en 20. Una cantidad se refiere al número, aumentada en 20. Ahora aquí me dice un número disminuido en 60. Un número. No conozco quién es el número. Es una incógnita que voy a emplear la variable X o la incógnita X. Disminuido. Disminuido, ¿qué significa? Voy a restar. Disminuido en cuánto? En 60. Ahí está. Un número disminuido en 60. Aquí dice la edad de Andrea. La edad de Andrea. No conozco la edad de Andrea. ¿Qué voy a colocar? Bueno, no conozco mi incógnita. A esa es la edad de Andrea, X. Hace 5 años. La edad de Andrea hace 5 años. La palabra también hace se refiere al pasado. Hace 5 años, o sea, a esa edad de Andrea, hace 5 años, como es un pasado, voy a tener que restar. Hace 5 años, la palabra era. Era, ¿qué significa aquí? Era, ¿qué significa? Igual, ¿no? Era, es igual a 14, ¿no? Acá tengo una ecuación completa. ¿Por qué? Porque tengo una igualdad. ¿Okay? Entonces acá, la edad de Andrea, que es X, hace 5 años era igual a 14. Yo puedo saber cuánto es la edad de Andrea. La edad de Andrea es X, pero como acá hay una ecuación, X no conozco, este menos 5 pasa a sumar, entonces, ¿cuál es la edad de Andrea? 19, ¿no? Ya puedo aquí resolver una ecuación. ¿Por qué? Porque una ecuación es una igualdad. Ahora, esto no es una ecuación, solamente estoy expresando que 3 por X significa 3X, ¿no? Esta sí es la ecuación, ¿sí? Siguiente. 6 veces el número de lápices. El número de lápices no conozco, X. Y 6 veces X significa 6X, ¿no? 6 veces X, porque el número de lápices no lo conozco. Como dice 6 veces, entonces la palabra veces es una multiplicación. 6X. Siguiente. El exceso de un número sobre 50 es 10. El exceso, cuando hablo de exceso, hablo de una diferencia, ¿no? De un número grande sobre uno pequeño. Entonces, como acá yo tengo que el exceso de un número, o sea, el número va a ser el mayor sobre 50, que es el menor, la diferencia, ¿cuánto va a ser? 10, es el exceso, ¿no? X es el número que va a exceder, entonces, sobre 50 menos 50. Entonces, la palabra es significa igual. ¿Cuál es el exceso? 10. Entonces, el exceso de un número sobre 50 es igual a 10. ¿No? Ese planteo. Esa es una ecuación que voy a saber cuál es el número, ¿no? En este caso, menos pasa a sumar, el número es 60, ¿no? 60 excede en 50, ¿en cuánto? En 10. Siguiente. Aquí también en el siguiente enunciado dice X excede ahí, o sea, es una diferencia entre acá hay dos variables, aquí hay dos variables. Entonces, X excede ahí en cuanto en 8, ¿no? Muy parecido a lo que estaba arriba. O sea, X menos Y, eso va a ser igual a 8. Esta es una ecuación que tiene dos variables, ¿entiende? En cambio, las demás eran ecuaciones con una sola variable o una sola incógnita, ¿no?
acá hay una ecuación con dos variables. Siguiente, dice, el doble de un número aumentado en 3. El doble de un número, o sea, 2 veces x. El doble es 2 veces el número, 2x. El doble de un número aumentado, la palabra aumentada es más, en 3. El doble de un número aumentado en 3. El doble de la suma de un número con 3. ¿El doble de qué? De la suma de un número con 3. En este caso vamos a escribir primero la suma de un número con 3. La suma de un número que es una incógnita, x, más 3. A esto voy a colocar el doble de. Delante de todos voy a colocar entonces un paréntesis, que este es el número, la suma de un número con 3, lo voy a duplicar, el doble, aquí está, 2 veces x más 3, 2 veces, entre paréntesis, x más 3, o sea, 2 veces va a multiplicar a x más 3, ¿no? Siguiente, a es 4 veces b, a, voy a colocar la variable a, porque aquí ya me dan la variable a, en este caso minúscula, la palabra es igual, a es 4 veces b, 4 veces b es una multiplicación, 4 por b o 4b, ¿sí? La edad de Arturo dentro de 13 años, la edad de Arturo no conozco, x. Dentro, la palabra dentro es más, porque es el futuro, más. Dentro de 13 años, será, la palabra será es igual, 38. Es una ecuación. Aquí la suma de 3 números consecutivos es 18. Aquí la suma de 3 números consecutivos, quería avisarles antes, decirles que aquí vamos a colocar números consecutivos. Ya por ejemplo aquí, x es mi número. El consecutivo de x, ¿qué le sigue a x? Por ejemplo, si fuera 5, que si le sigue a 5 es 6, o sea, es un 5 más 1, 6, ¿no? Si x es un número, el consecutivo sería x más 1. Y el que le sigue x más 1, ¿qué sería? X más 2. Y el que le sigue, x más 3, ¿no? Si x fuera mi número, por ejemplo 5, el que le sigue a 5 es 6, o sea, es un 5 más 1. El que le sigue a 6 es un 5 más 2, o sea, 7, ¿sí? Entonces, esta es la forma de plantear. Acá tengo 3 números consecutivos. Ahora, esos 3 números consecutivos dice aquí que los voy a sumar. Sumar los 3 números consecutivos. Quedan de esta manera, entonces, aquí tenemos la suma de 3 números impares consecutivos. Aquí también lo he hecho de frente, ¿no? Acá son impares consecutivos, o sea, por ejemplo, 3, 7, 9. 3, 5, 7, 9 impares consecutivos, ¿no? Yo puedo plantear de esa manera también. Es igual a 33, dice, ¿no? El triple de la suma de un número con 8. El triple de la suma de un número con 8. Como no conozco el número, x más 8. Primero pongo el x más 8 y luego lo pongo el triple, entre paréntesis. Acá el doble del cuadrado de un número. El doble de, multiplica por el cuadrado de un número, x al cuadrado, ¿no? Significa 2x al cuadrado. Aquí dice el cuadrado del doble de un número. Primero aquí escribo el doble de un número, que es 2x, y esto lo leo al cuadrado, entre paréntesis al cuadrado. Este cuadrado que está acá arriba solamente eleva al cuadrado a x, pero este cuadrado eleva a 2 y eleva a x. ¿Okay? En el siguiente dice la cuarta parte de un número. La cuarta parte significa la dividido entre 4, ¿no? El número dividido entre 4, o también así, ¿no? X sobre 4. Y el último dice la tercera parte de un número. Acá me faltó la A. La tercera parte de un número. La tercera parte de un número. El número es X, la tercera parte sobre 3. La palabra aumentada más 21. ¿No? X tercio más 21. Este es el planteo de ecuaciones, ¿no? Entonces queda como ustedes aquí. Bueno, estos de acá son los números consecutivos. Nos pide la tarea, dice, traducir los siguientes enunciados verbales al lenguaje matemático o simbólico, ¿no? Ustedes van a tener que hacer lo mismo. Aquí tienen entonces una serie de enunciados que ustedes también van a traducir a la forma matemática. Acá un número disminuye en 20, ¿no? X menos 20. 50 disminuye de un número X menos 50. Por aquí, por ejemplo, el doble de un número aumentado en 8. 2 veces, ahora paréntesis, aumentado en 8, otro número, ¿no?
el triple de un número disminuido en 7. Es muy parecido a los anteriores, ¿no? Cualquier duda, chicos, me llaman a mí.